El día de hoy vamos a entablar una conversación sobre el proceso histórico y la evolución del desarrollo sostenible de manera cronológica. Mi nombre es Diana Gallego y junto con mi compañero Herbert Rodríguez avanzaremos en la línea de tiempo que nos permitirá comprender cómo se han transformado las perspectivas y objetos de la educación sostenible tanto en el plano internacional como en el contexto colombiano. Comencemos. Años 70. El despertar de la conciencia ambiental. En 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra y se creó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estos hechos abrieron un debate público mundial sobre la degradación ambiental como problema social. Para dar continuidad a nuestra línea de tiempo, seguiremos en el año de 1972. En 1972, la Conferencia de Estocolmo marcó un hito al reconocer que el ambiente debía ser parte de la agenda internacional. Desde allí surgió el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que introdujo un nuevo acto global en la gestión ambiental. La década de los 70 fue un punto de partida. El informe MIDOS y la Conferencia de Estocolmo marcaron el inicio de un discurso global sobre la necesidad de regular la relación entre sociedad y naturaleza. En Colombia, esta influencia se tradujo en avances normativos tempranos. El Decreto 2811 de 1974 creó el Código Nacional de Recursos Naturales, acompañado de la creación del INDERENA, antecedentes de nuestra actual institucionalidad ambiental. Estos marcos jurídicos sentaron las bases de una política ambiental, aunque bajo una visión centrada en la administración de recursos y no en la transformación cultural de la relación con la naturaleza. Sin embargo, como advierte Budín Acosta, el concepto de desarrollo sostenible que emergió Estocolmo pretendía conciliar proyecciones ambientales con crecimiento económico. Esta conciliación aparentemente armónica en realidad escondía una tensión profunda. ¿Es posible creer ilimitadamente en un planeta con recursos finitos? Desde una visión crítica, el reto no era solo gestionar recursos, sino plantear la relación sociedad-naturaleza, hacia modelos como el buen vivir, inspirados en la cosmovisión indígena latinoamericana, donde la vida se entiende como un equilibrio y la reciprocidad y no como la dominación o explotación. Continuando con los años 80, catástrofe como pedagogía negativa. Los años 80 mostraron que la crisis ambiental no era una amenaza futura, sino una realidad presente. En 1986, la explosión de Chernobyl reveló cómo la falta de prevención y transparencia estatal podía poner en riesgo la vida humana y el ambiente a escala global. Las imágenes del reactor incendiado y las ciudades abandonadas quedaron como símbolos de costo de una tecnología sin control democrático. Un año antes, en 1985, Colombia vivió el desastre de Armero. Más de 20.000 personas murieron cuando la avalancha arrasó el pueblo. A pesar de que la comunidad científica había advertido el riesgo del volcán Nevado del Ruiz, fue una tragedia que evidenció la desconexión entre el conocimiento científico, la gestión del riesgo y la toma de decisiones políticas. Ambos casos muestran que la ausencia de una cultura de prevención y sostenibilidad tiene consecuencias irreparables. La negligencia institucional no solo produjo pérdidas humanas y ambientales, sino que debilitó la confianza social en la capacidad del Estado para proteger la vida. Estas tragedias, aunque dolorosas, sirvieron como pedagogía negativa. Enseñaron la urgencia de una educación ambiental centrada en la prevención, la corresponsabilidad y la justicia. Años 90, de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible. La década de los 90 fue clave en la transformación conceptual. En 1990, la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Tailandia vinculó la educación con equidad y justicia social. Poco después, la Cumbre de Río en 1992 consideró la Agenda 21, que dedicó un capítulo entero a la educación, la concientización y la capacitación ambiental, situándola como motor del cambio para el desarrollo sostenible. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció el derecho a un ambiente sano y en 1993 se promulgó la Ley 99, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y las CARRA. Con esto se institucionalizó la gestión ambiental, pero también se abrieron espacios para la participación ciudadana y la educación ambiental, tanto en la escuela como en la comunidad. En 1994, el país dio un paso adicional al formular la Política Nacional de Educación Ambiental. Este documento recogía los debates de Tesalónica y proponía integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos en todas las áreas curriculares. Ya no se trataba únicamente de impartir contenidos aislados sobre reciclaje o conservación, sino de formar sujetos críticos capaces de comprender las interrelaciones entre la economía, sociedad, cultura y ambiente.
El propósito era que la educación ambiental fuese transversal y que involucrara tanto a la escuela como las comunidades locales, los gobiernos regionales y las organizaciones sociales. Sin embargo, al pasar de la teoría a la práctica, los retos fueron enormes. Los proyectos ambientales escolares, PRAE, concebidos como estrategia para llevar la política a los colegios, terminaron en muchos casos reducidos a actividades puntuales: sembrar árboles, hacer campañas de reciclaje o decorar murales ecológicos. Si bien eran acciones valiosas, carecían de continuidad y no abordaban de manera crítica los conflictos socioambientales que ya aquejaban al país, como la deforestación, la minería ilegal o la contaminación de los ríos. La educación ambiental se quedó en la superficie y no logró generar, en la mayoría de los casos, un pensamiento crítico que cuestionara los modelos de desarrollo extractivistas ni la inequidad social que estaba en la raíz de los problemas ambientales. Así pues, los 90 fueron una década de avances normativos y conceptuales innegables, pero también de tensión entre el discurso y la realidad. Se abrió el camino para una educación ambiental con un enfoque de sostenibilidad, pero la práctica mostró la dificultad de pensar en un enfoque técnico e instrumental aún verdaderamente transformador. La gran lección de los 90 es que la educación ambiental no se puede reducir a proyectos aislados. Se requiere de un cambio cultural profundo que vincule la escuela, la comunidad, el territorio y en una misma apuesta por la vida y la justicia social. Siglo XXI. La sostenibilidad como eje global. El inicio del siglo XXI consolidó la idea de que la sostenibilidad debía ser el eje de la educación y del desarrollo. En el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, pusieron la educación primaria universal en el centro de la agenda mundial. Se reconocía que sin educación no había posibilidad de superar la pobreza ni de enfrentar las desigualdades que también alimentaban la crisis ambiental. Más tarde, entre 2005 y 2014, la UNESCO lideró la década de la educación para el desarrollo sostenible. Este proceso fue clave porque no se limitó a introducir nuevos contenidos ambientales, sino que buscó transformar la manera de enseñar. Metodologías activas, proyectos interdisciplinarios, participación comunitaria, la sostenibilidad empezó a entenderse como un cambio cultural y pedagógico, no solo como un tema escolar. En Colombia, estos debates coincidieron en un escenario complejo. Por un lado, se fortalecieron políticas y programas de educación ambiental, como la consolidación del PRAE y la promoción de proyectos comunitarios en alianza con el CAR. Por el otro, el país enfrentaba limitaciones enormes: el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado, la expansión de la minería ilegal y el avance del narcotráfico en territorios ambientales estratégicos. En este contexto, la educación ambiental se volvió muchas veces en una transversalidad formal, incluida en los currículos pero desconectada de las realidades locales. La sostenibilidad se mencionaba en los documentos oficiales, pero no siempre encontraban un eco real en las prácticas educativas ni en la vida de las comunidades. El 2012 trajo la cumbre Río +20, donde se insistió en la necesidad de fortalecer la educación como base de la sostenibilidad. Y en el 2015, la aprobación de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, renovó los compromisos globales. Entre ellos, el ODS 4 planteó una meta ambiciosa: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En Colombia, esos compromisos se incorporaron al Plan Nacional de Desarrollo y a diversas políticas públicas. Sin embargo, los desafíos eran claros. Persistían brechas urbanos-rurales, rezagos históricos en comunidades indígenas y afrodescendientes, e inequidad marcada en la primera infancia. Más allá de los documentos internacionales y las políticas nacionales, el desafío del siglo XXI ha sido convertir la sostenibilidad en un proyecto educativo tangible. Avances como la política de 0 a siempre para la primera infancia o la Cátedra de la Paz 2014 mostraron intentos de integrar la sostenibilidad, convivencia y educación. Los acuerdos de paz 2012-2016 también abrieron un espacio inédito al reconocer que la educación ambiental no es solo conservación, sino también reconciliación, justicia territorial y reconstrucción del tejido social. Sin embargo, la deforestación en la Amazonía, la crisis hídrica en La Guajira y la degradación de los ecosistemas estratégicos evidencia que seguimos atrapados en una brecha profunda. El discurso de la sostenibilidad está en los planes, pero rara vez en las prácticas cotidianas. El buen vivir como horizonte educativo.
La Agenda 2030 sitúa a Colombia frente al desafío de superar la cobertura y garantizar educación con calidad, inclusión y sostenibilidad. No basta con enseñar sobre medio ambiente, es necesario transformar la cultura escolar hacia la corresponsabilidad ambiental y social. El buen vivir se presenta como un horizonte posible. Pasar de una visión individualista a una comunitaria, donde el cuidado del ambiente es también el cuidado de la vida humana y de los vínculos sociales. La educación ambiental debe articularse con justicia social, equidad y diversidad cultural. Solo así podremos construir una Colombia donde la sostenibilidad no sea un eslogan, sino una práctica cotidiana que garantice vida digna y futuro común para las próximas generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta pronto.